Hagidevoj, buena semana, estén todos muy bien, Baruch Hashem. Todo lo mejor para todos los que nos escuchan, Baruch Hashem. Bienvenidos a nuestra reflexión, nuestra celebratoria de Hakadosh. Nos ubicamos en el tiempo, ya estamos a 7 del mes de Shevat, Baruch Hashem, 5786. Yom Rishon, primer día de la semana, día ya 24, 25, según nuestra cuenta, del mes primero, primer día de la semana, Baruch Hashem. Así que bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a compartir una reflexión maravillosa de la Parashá Bo. La Parashá cuando nace nuestro pueblo Israel, la libertad de nuestro pueblo Israel, sale de Egipto, Baruch Hashem, y aquí hay una enseñanza, o muchas enseñanzas grandísimas que podemos aprender en nuestra Sagrada Torah Hakadosh. Esta Parashá se llama Bo porque contiene las últimas 3 plagas con las cuales Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Una de ellas es la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos, las últimas 3 de esta sidra. Y vamos a hablar de algo muy importante y lo siguiente. En esta parashá vamos a hablar de 3 tipos de animales. 2 que están en esa sidra y 1 que está en la anterior. Y la segunda plaga es la plaga de las ranas. En esta sidra actúan los perros en la plaga de los primogénitos. Akadosh Baruj Hu les dijo que no ladraran. Y no ladraron, y a causa de ellos Akadosh Baruj Hu los premió. Y encontramos los burros. ¿Qué importancia tienen los burros? Es el que más mérito tiene, por la cual ganó santidad. Todo burro tiene santidad. Burro primogénito tiene santidad. Y es el único animal no puro que se debe redimir. El burro, ¿por qué? Porque el burro cargó toda la carga del pueblo de Israel para salir de Egipto. Así que vamos a hablar de estos 3 animales en relación con el maestro. Donde tú estás, en la sinagoga donde estés, en la comunidad que estés, todos tenemos un maestro, o hemos tenido un maestro. ¿Y qué relación tienen estos 3 animales con los maestros, con los rabinos? ¿Y por qué tienen gran importancia los maestros? El pueblo de Israel, Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Y eso es maravilloso. Gloria a Hakadosh Baruj Hu. Pero Hakadosh Baruj Hu utilizó a Moshe Rabbeinu y a Aarón HaKohen. Sin estos líderes, no hubiesen salido. Y recuerdo una conversación que contó Rabbi Yitzhak Yosef de Bendita Acción, Rabba Rashid de Israel, o fue Rabba Rashid de Israel, hoy en día es su hermano, Rabbi David, hoy es el Rabba Rashid de Israel. Y él contaba una vez que cuando habló con un presidente de una potencia mundial, estaban conversando y él le hizo una pregunta y le dijo, Rabbi, o Raf le dijo, ¿cuál es la clave de la permanencia del pueblo de Israel? El rabino decía, el gran rabino Moreno Barrabeino dijo, le iba a responder cuando él se me adelantó y me dijo, espérate, yo te lo digo. La clave del pueblo de Israel es la Torah que tienen y los rabinos. Sin los maestros, no podrían ser el pueblo de Israel. Decía Rabbi Rashid, Moreno Barrabeino, decía que se sorprendió de que un goy tuviese esta concepción tan clara. Por eso los maestros son importantes. Si vos tenés un maestro ahí en tu comunidad, en donde vives, y si es un maestro temeroso de Jacabezero, que vamos a hablar que tiene las características en la analogía que vamos a hacer de estas 3 animales, las ranas, los perros y los burros. Entonces debes aprovechar a tu maestro. Si no tienes uno, entonces búscate uno. Y si no tienes comunidad, bienvenido a la nuestra. Así que empezamos. Las ranas aparecen en la segunda plaga. Rana se dice se pardea. ¿Cuál es el reme, la alusión? Las ranas entran en los hornos encendidos, como dice en Shemot 7:28. Y se sacrificaron.
Un Midrash dice que realmente Hakadosh Baruj Hu no dejó que se quemaran, que se salvaron. Y este es el primer nivel que hay de un maestro. ¿Qué analogía tiene con el maestro? El maestro también, auténtico, entra en el horno del estudiante, donde posiblemente se quema emocionalmente, se expone al rechazo, al fuego de las emociones de su discípulo, al cansancio, al desprecio, sin garantía de reconocimiento, como las ranas. Las ranas no preguntaron si le conviene o no cumplir o no la misión. El maestro le enseña al discípulo, tal vez recibiendo un pago de rechazo después, de no reconocimiento, de no agradecimiento, que fue el problema de Paró y que representa el gran problema de Yetzer Hara, de Paró que representa Yetzer Hara. Como decía un maestro que le decía a su discípulo que le regalaba unas piedritas chiquitas. Y él decía, ¿para qué, maestro? Dice, para cuando el día que quieras tirarme piedra, me tires de esas chiquitas. Esto lo podemos extender también a aquellos que nos han bendecido con un consejo, una orientación en la vida. Decía Rabben Hamo, ¿quién tiene la humildad de decir gracias? Porque yo llegué a este nivel gracias a que Dios te utilizó para orientarme, para aconsejarme. Porque un consejo sabio a tiempo vale más que muchas cosas. Hay un rabino que yo distingo, que conozco de hecho, y tiene un discípulo muy adinerado. Y este le da una sedacá muy grande mensualmente, muy grande, de miles de dólares. Es un hombre multimillonario. Alguien le preguntó una vez y le dijo, ¿por qué le das tanta sedacá a tu maestro? Y él dijo, porque gracias de que Dios lo utilizó a él, hoy en día yo soy millonario. Si él no se hubiese visto por mí, no me hubiese dedicado tiempo e instruido, hoy estaría pobre y seguramente sin vida también. Dios me salvó la vida a través de mi maestro. Lo que yo le doy es muy poco, dice. Así que el maestro se quema por el discípulo, como las ranas. ¿Cuál es la enseñanza que debemos tomar acá? Quien recibe Torah debe valorar el sacrificio invisible, no juzgar al maestro solo por el resultado, reconocer que muchas veces el maestro arde para que el alumno no se queme. Pues el maestro tiene experiencia, el maestro es el médico que te dosifica la enseñanza, que te analizó, que te hizo tu diagnóstico, que sabe con quién trata y sabe lo que necesitas y cómo lo necesitas. Eso no lo ve el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante está en su molde primitivo. Él no va a entender esos asuntos. Pero si es inteligente, va a saber la importancia de un maestro. Ese es el primer nivel. Vamos a mirar más adelante qué representa las ranas también. El segundo animal que vamos a hacer la analogía son los perros. ¿Qué dicen los perros? Se callaron. En la salida de Egipto dicen, Ubhol ben Israel lo yejeres keret leshuno. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, ningún perro afilará su lengua. Y Hakadosh Baruj Hu les dijo que se callaran. ¿Cuál fue el mérito del perro? Se sobrepuso a su naturaleza. No ladró cuando el ángel de la muerte, cuando estaba entrando a Egipto, cuando Hakadosh Baruj Hu, perdón, estaba haciendo sentencia. No ladró y no avisó. Dicen los sabios, los perros ladran a cierta hora de la noche porque ellos anuncian cosas, pero aquí se callaron. La analogía con el maestro que a veces se calla ante la insolencia de su discípulo. El maestro que no muerde para romper a su discípulo, sino que como el perro, aunque lo maltratan, siguen siendo fiel a su misión. Han visto un perro que de repente el dueño está de mal genio, lo trata mal, pero cuando llega a la casa el perro lo recibe como si nada.
no guarda rencor, protege el proceso, se mantiene fiel a su misión. Para un discípulo es fácil alzar el vuelo y marchar. El discípulo con dificultad deja al discípulo. Dicen los sabios, explica en la Gemara, que ¿qué pasaría en la halajá si entra alguien a robar a la casa y quien entra a robar es el hijo del dueño de la casa? Es un ladrón. ¿Lo puede matar o no lo puede matar? Y otro ejemplo es si es el padre en que entra a robar a la casa del hijo. Dicen los sabios, si es el padre que entra a robar, no lo debe matar. ¿Por qué? Porque el padre nunca matará al hijo. Pero si es el hijo el que entra a robar, el hijo sí matará al padre. Por eso, el silencio respetuoso construye más que el discurso brillante. A veces, el maestro no da explicaciones porque necesita que el estudiante, el discípulo, aprenda a través de ese silencio, aprenda la obediencia, aprenda el proceso y pueda dominar su lógica o su ego intelectual. Quien aprende Torah no debe ladrar contra su maestro. Esta es la analogía, la enseñanza. No es acreditarlo públicamente, entender el proceso, entender la actitud del maestro, aunque a veces no sea lógico lo que ve y lo que escucha. Vete preguntando, ¿cómo eres tú con tu maestro? Los burros, los burros son muy importantes en toda la Torah. ¿Cuál es el reme con los burros? Cargaron la carga de todo Israel. Burros se dice jamor, está en Shemot 236, pero también viene de la palabra homer, que significa materia. La parte material representa. ¿Cuál es la analogía con el maestro de la Torah? El maestro carga lo material, emocional y espiritual del discípulo. Traduce lo elevado en cosas materiales, en ejemplos físicos, prácticos, para que el alumno pueda entender, para que el estudiante pueda entender. Soporta el peso del proceso, la confusión de las preguntas repetidas, digámoslo de otra manera, de los berrinches y los caprichos del discípulo, hasta que éste madure. Él carga ese proceso. Un maestro verdadero no se cansa en el proceso y por eso se mantiene, como dijimos en la analogía anterior. Despreciar al maestro por su simpleza externa es olvidar que sin él la carga no llega. Sin el burro no hubiese sido posible la salida de Egipto tampoco, porque el burro cargó toda la carga. Sin el maestro no se puede llegar a Eretz Israel. Eretz Israel significa, Israel significa Rosh Li, mi cabeza. O sea, llegar a entender la Torah como debe ser. Llegar a alcanzar la madurez y ser Adán, ser hombre en la vida. Llegar a alcanzar a madurez y Bezrat Hashem algún día podemos llamar hombres. Por eso, si el maestro no tuviese constancia, no hay libertad real. Así como dijo este Goin, gobernante, los maestros son la clave del pueblo de Israel. Verdaderos maestros. Un maestro que se dedica al discípulo para enseñarle, para corregirle, para exhortarle, es un verdadero maestro. Un maestro que te dice lo que tú quieres escuchar. No te quiero. Un maestro no destruye la vida de una persona, la potencializa. Pero a veces toca entrar en fuego fuerte para moldear, pero siempre con amor. Por eso la conexión profunda aquí es el Akarat Tov, el agradecimiento. Hakadosh Baruj Hu nos enseña a agradecer a animales como el perro, la rana, el burro. Por lo tanto, cuánto más a un ser humano, cuánto más al maestro.
Las ranas se quemaron, los perros callaron, los burros cargaron. ¿Cómo no honrar al maestro que se sacrifica, se contiene y carga? El maestro de Torah es como la rana que se quema por tu ticún. Pues cuando el maestro te enseña, ¿quién le beneficia? ¿Quién va a mejorar? Tú eres el que vas a mejorar. El perro calla para proteger. El maestro se calla cuando el discípulo ladra. El burro carga y protege el proceso hasta la libertad. El alumno que no reconoce eso aún no ha salido de Egipto completamente. Pues si tu maestro te hubiese sacado del proceso, nunca hubiese llegado al otro lado, o donde estás inclusivemente. Por eso el Midrash nos dice, el Midrash Tanjumá en Baerá 14, Shemot Rabbah 10:4, el Midrash enseña, las ranas entraron voluntariamente en los hornos. Y aquí aprendemos un Kal Vajomer, una deducción de sí misma. Si para cumplir la voluntad de Hakadosh Baruj Hu debemos morir, lo haremos, dijeron ellas. No fueron forzadas a actuar. Lo hicieron por iniciativa propia, por fidelidad a la misión. La pregunta es, los que me están escuchando en vivo y los que me están escuchando en diferido, ¿cuánto tú le pagaste a tu maestro para estar donde estás? Alguien tomó la iniciativa y fue por ti. Alguien te abrió la puerta y ven para acá, te enseño. Esta es la visión de nuestra comunidad. El que quiera caminar, que venga y camine. El que quiera comer, que venga y coma. El que quiera aprender, que venga. Pero el único requisito, actitud. Y tenés que escuchar lo que necesitas escuchar. Tú vas al médico y no le dices, dame esto, dame esto y dame esto. El médico te da lo que tú necesitas. Déjalo ser médico. Es el único requisito. Deja al maestro ser maestro. Porque el maestro verdadero no es comprado por un sueldo. El maestro verdadero cumple su misión de manera auténtica y natural. Los perros, como dicen Shemón 7, el Mejiltá de Rabí Ismael y la Gemara Baba Kama 83a. La Gemara explica que los perros recibieron recompensa eterna por haber callado en la noche de la salida de Egipto, como ya lo dijimos. Por eso la Toira Hakadosh ordena darles la terefá, o sea, el animal que no es apto para ser comido y todo animal que es repugnante para nosotros, se lo pueden comer los perros. Aparte tienen un segundo sejut, es que el Sefer Toira también es curtido con el desecho del perro. No hicieron algo activo, solo que hicieron, se contuvieron. A veces al maestro se le llama, dice la Gemara, que tienes que aprender de tu maestro, que sea un ángel. Escuché una explicación muy linda de un rabino que dijo, ¿por qué se le compara a un ángel? Porque los ángeles están parados. El maestro es el que se detiene por enseñarte a ti, por atenderte, por orientarte, por aconsejarte. Los burros, como dicen Shemoto 34, 36, el Pirkei de Rabbi Eliezer, 41 del Zohar 2 en 36b. El Midrash enseña que los burros cargaron los bienes de Egipto y por eso el primogénito burro tiene santidad. El Peter Hamor pidió un Peter Hamor. La Toira reconoce la carga material al servicio de la redención. El cabot y la moral del maestro de Torah. El Ramban en el Talmud Torah 5.1
Dice que el respeto al maestro supera incluso al respeto al padre. Porque el padre te trae al mundo, pero el maestro te lleva al mundo venidero. Al Olam Jabá. El Shulchan Aruch en Yoredea 242 habla de las obligaciones del discípulo, del alumno, del estudiante. No contradecir con ligereza, no llamarlo por su nombre, no sentarse en su lugar, no desacreditar ni siquiera implícitamente. Esto tiene una conexión con lo que estamos hablando con los animales. Por lo tanto, aquí se aprende un Kalva Homer, eh, una forma de deducir en la halajá enseñanza. Si la Toira Hakadosh exige Garata Top, o sea, agradecimiento y reconocimiento a los animales, cuanto más a quien se quemó por ti enseñándote, a quien contiene la humillación cuando el estudiante es grosero o malcriado con el maestro porque no le gustó lo que le dijo. Carga el peso del estudiante, reza por el estudiante, se ocupa de las situaciones del estudiante. Como dijo un día alguien que le dice a Moreno Berrabeino, Yeshayahu Pinto, se lo encontró. Yeshayahu le pregunta y le dice, ¿cómo siguió tu esposa? Wow. El rabino se acuerda de que mi esposa estaba enferma. Entonces le dice Yeshayahu Pinto cuando se despide a su discípulo, se aterra de eso, pero yo me la encontré en la vida y me dijo que la esposa está enferma y desde ahí he rezado por él. El discípulo puede pasar tiempos y no sabe qué pasó con el maestro. El maestro anda pendiente. Que este discípulo tenga shalom vaya en su casa, que este siga bien con este, que eso, y aunque no hables con el maestro, él reza por ti. Aunque tú no preguntes cómo está el maestro. Eso pasa como con los padres, con los hijos. El papá sale de la casa y son las 9 de la noche y los hijos ni se percatan que el papá no está. El hijo no ha llegado y la mamá y el papá están pendientes. ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué pasará? Los hijos ni se dan cuenta si el papá no llegó a la casa. La falta de respeto al Raf no es solo falta de educación, es un fallo alágico en el estudiante. Significa que tiene un problema con la halajá internamente, con su percepción en la moral. Por eso el burro representa el nefesh, porque carga la materia. El maestro sostiene al alumno en lo básico, disciplina, constancia, estructura. Formar un estudiante no es fácil ni barato. Por eso casi es difícil que alguien se dedique a enseñarle algo. Es una reunión donde se está entregando semijot a gente adulta. Y todos decían lo mismo. Gracias, Rabino, porque encontrar que alguien me enseñe a esta edad es muy difícil. Es muy difícil. Es cierto que todas las personas ya adultas traen mucho que exagerar. Y más si son judíos conversos. Y más si alguien quiere convertirse, ¿quién se dedicará a ti para enseñarte? Para educarte. Muy difícil. Enseñar cuesta mucho. Todos tienen que saber que la enseñanza no es gratis. Que tu maestro se dedique 1 hora para enseñarte. Hazte la pregunta. Y en esa hora, ¿cómo hace el maestro? La enseñanza vale mucho. Como este hombre que decía, que le preguntaron, ¿por qué le das tanta sed acá a tu maestro? Y porque si no fuera por él, estaría pobre. Y de hecho, casi mi vida yo creo que tendría. El perro guarda, pero también sabe callar. El maestro maneja emociones, tiempos, silencios pedagógicos. A veces hay que esperar hasta que esta persona por fin lo entienda. Recuerdo una vez un hombre que me dijo después de 5 años, me dijo, "María, ahora sí ya entendí lo que me dijiste. Gracias a Dios le dije, bendito Hashem. Me dijo, gracias por aguantarme estos 5 años, hasta que por fin entendiste la enseñanza.
Enseñar cuando no hablar es el nivel del ruach que tiene que ver con la boca. A veces hay que esperar con paciencia. Uno quisiera que todos los estudiantes la aprendieran así de rapidito. Pero a veces hay que tener paciencia. Todos no aprenden de la misma manera. La rana representa la Neshama, porque entró al fuego, a la autoanulación total. Se llama Bitul. El maestro entrega su energía, su claridad, su fuego interior, porque se dedica a enseñar una y otra vez. ¿Se han puesto a pensar en algo? Toda la gente tiene sus dificultades. ¿Cuáles? Su parte económica, su esposa y sus hijos. Pero el maestro también tiene esposa, también tiene hijos seguramente, y también tiene una economía. Y entonces habla con el uno, habla con el otro, habla con el otro. La parashá dice que más adelante levantaban los brazos de Moshe Rabbeinu. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Aquellos verdaderos discípulos. Este nivel no se ve, pero sostiene todo. Por eso el animal, como la rana, hizo una acción. Ese es el nivel del maestro. A veces el estudiante ignora que el maestro reza por él, sabe de sus necesidades. Recuerdo un muchacho que vino hace mucho tiempo y me saludó. Y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esto, en esto, en esto? ¿Cómo sigue tu vida en esto? Y me dijo, me ha ido bien, gracias a Dios. Y dije, "Buria Hashem". Y me dijo, ¿tú me olvidaste? Y le dije, no, desde esa época que te fuiste, rezo por ti, amigo. Para que Hashem te cuide, para que vuelvas a entrar en conciencia. Por eso está de vuelta, ¿eh? De verdad has rezado por mí todo ese tiempo. De razón que Dios me cuidó en esto, en esto, en esto, y comienza a decir una cantidad de cosas. El maestro conoce cada discípulo y sabe las dificultades. Y aunque tú no vengas a hablar con el maestro, Hashem, cuida al baile de esto, cuida al baile de esto, cuida al de esto. Por eso, como el burro, el perro y la rana, como el burro carga el neto, sostiene, el perro calla, como el ruaj, hay que callar a veces, hablar cuando hay que hablar y cuando no, no. La rana se quema, como la neshama se entrega. Quien no honra al maestro, en conclusión, desprecia la carga e interpreta mal el silencio, ignora el sacrificio. Y por eso, aunque haya salido físicamente de Egipto, aún no salió realmente espiritualmente de Egipto. Egipto no es una zona geográfica, es un estado de conciencia. Está representado por la garganta. Egipto representa la estrechez mental, la falta de entendimiento. Y la única manera de encontrar el crecimiento espiritual es cuando alguien tiene un maestro. Pero no es tenerlo porque simplemente decir que lo tengo, es porque es una interacción con él. Y así como el maestro se arriesga a invertir tiempo con alguien. Y no le está preguntando, ¿será que tú vas a fallar? No vas a fallar. ¿Será que tú te vas a ir o no te vas a ir? Sino que lo hace, y punto. El discípulo no tiene razón después de decir, y se ve mucho, discípulos que desafortunadamente deshonran demasiado a sus maestros. La Gemara nos dice que el segundo templo se destruyó cuando un discípulo le dijo a su maestro, o más bien su maestro le dijo a su discípulo, préstame dinero. Claro, maestro, le presta dinero. Después no tenía con qué pagar, le dijo, préstame, porque no tengo que pagar, y le prestó otra vez. Después le dice al maestro,
envía a su esposa a la Rabaní, y este discípulo viola a su esposa. Y después le dice a él le dice que le envía a su esposa, abusa de ella, y después le dice, no puedes devolverte porque te va a rechazar. Y como el maestro dijo, a tu esposa la robaron, y pasó esto y esto. Y el maestro dijo, ¿ahora con qué le pago? Y el discípulo dijo, ven, trabaja para mí. Lo puso a limpiar pisos. Así que el rabino cuando vio a su esposa y entendió lo que había pasado, le bajó una lágrima. Y cuando esa lágrima cayó en el piso, en el Shamay se decretó la destrucción de Jerusalén y el segundo templo. Entonces, cuando Dios trajo a Roma para invadir Jerusalén, la razón de Purim, la razón de Hanukkah, es apartarse de los maestros. La razón de la que la sociedad en la que estamos sea tan deforme moralmente es porque ya no hay maestro. La razón de tanto muchacho tan irrespetuoso, porque ya no hay padres que enseñen y eduquen como debe ser. La única manera de no asimilarme es teniendo un maestro que me hable conforme a lo que mi molde necesita. Porque si el maestro teme hablarle al alumno, entonces ahí no hay Torah. Si el maestro teme hablarle al alumno porque éste se va o porque manipula con dinero, ahí no hay Torah. El maestro debe amar al discípulo y por ese amor le va a decir lo que necesita escuchar. No lo va a volver irracional, a manipular. Le va a enseñar y lo va a potencializar hasta que llegue a ser un jaján tan grande, hasta que llegue a ser una persona de éxito, con todo lo mejor, porque ese es el éxito de un maestro. Pero el estudiante debe comprender esa parte, la responsabilidad que él tiene. Si no fuera así, pues tampoco yo estaría en esta situación. Si yo no hubiese aprendido esto desde hace mucho tiempo. Por eso, como dice la Gemara en Gitín 56a, cuando Roma sitió Jerusalén, David Yohanan Ben Zakkai se entrevistó con, ya le digo cómo se llama, este romano Vespasiano, y le dijo, concédeme por favor unas peticiones, entre ellas que le permita traer médico para ver a Rabí Sadok. Había ayunado 40 años por Jerusalén. Fue un gran sabio. Cuando lo sacan, que estaba muy deteriorado, pidió que los sabios, saca a los sabios, la descendencia de Abraham Galiel y Rabí Sadok, el médico. Cuando ve Vespasiano a este sabio muy deteriorado, dijo, por este hombre. Le dice Rabí Yohanan Ben Zakkai, si hubiesen dos como él en Jerusalén, nunca podrías contestarla por el mérito que tiene. Reflexionemos y tomemos medidas. ¿Cómo eres tú? ¿Cuánto valoras lo que te han enseñado? ¿Has llegado a donde estás a causa de que eres muy inteligente, de que eres muy talentoso, o a causa de que en algún momento llegó la Torah a tu vida y eso te direccionó? Eso vale todo en la vida. La Torah es para que nos confronten, nos ayude a ser tikkun, y eso solo es posible con la ayuda de un maestro. Por eso dice, ante todo, haz tu maestro. Ante todo, haz tu maestro. Esto podemos aprenderlo de esta parasha. Podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? En esta parasha. Pero escondido está este secretico acá. Por eso, notemos que en la Torá todos salen de Egipto. Bueno, salió el 20% nada más.
Y todos salen con grandes riquezas. ¿Sabe quién no salió con riquezas? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba buscando los huesos de Yosef. Sacó, se llevó los huesos de Yosef. Más adelante, Akadosh Baruj Hu lo hizo rico. A Moshe Rabbeinu. Pero él le dijo, saquen riqueza, como Dios dijo. Y eso fue a hacer una milpa. Que nunca la actitud de desagradecimiento sea con nosotros. Si algo que tenemos que aprender siempre es a ser agradecido. Y no crea que es carambola o de chiripa, que está tan bien como está, si es que está muy bien. Porque no ha sido así. Ha sido porque alguien nos enseñó algún día. Nos dijo, no es por acá, es por aquí. Le escuchamos y acá el barco nos obedece. Que tengamos linda semana, que Hashem nos cuide, gracias por estar en la clase, todo lo mejor. Si me estás escuchando, mi querido judío, amigo judío, o Yehudiá, y estás en tu comunidad, en tu ciudad, valora al maestro que tenemos. Si no lo tenés, búscate uno. Uno que te diga lo que necesitas escuchar. Uno que esté dedicado. Y si no tienes alguno, pues entonces únete a nuestros grupos y ven a nuestras clases. Nos atracción. Porque esa será la más grande bendición. Recuerdo a un médico cardiólogo español, no judío, le preguntan, el tipo es muy bueno en el asunto de cardiología, y le dicen, ¿cuál ha sido tu clave, doctor? Él dice, tener un maestro. Cuando yo le escuché me sorprendió porque es uno judío. Y uno en la vida tiene que escuchar a gente que sabe más que él, ¿no? Y cuenta la historia, cómo llegó a estudiar medicina. Yo quería ser tenista. Y de repente un hombre muy intelectual, brillante, un médico de mucho respeto, me dijo, lo tuyo no es, ya te analicé, lo tuyo no es el deporte, lo tuyo es la medicina. Él dijo, al escuchar a un hombre de una talla como él, dije, pues sí, le hice caso. Y después otro me dijo, lo tuyo es la cardiología. Gracias a ellos, a los que he escuchado en la vida, son mentores que he escuchado en la vida, es que hoy estoy donde estoy. Escucharlo de un judío me sorprendió. Ese es el principio. Eso lo sabemos nosotros. Y la Gemara nos enseña, la Torá nos enseña, etcétera, etcétera. Nuestro sabio nos enseña. Así que aprendámoslo. Ese es el camino de la Torá y ese es el camino de la fe y de la verdad. Bueno, que Hashem les cuide, buena semana, gracias por estar en la clase. Todo lo mejor. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chas. Que tenga verajá y hasta y que Hashem les cuide. Gracias por estar en la clase. Chao, chao. Dale like a la clase, compartir.